Tras la visita del yerno de Donald Trump, Estados Unidos y México valoran que se pueda dar un encuentro entre los presidentes de ambos países, solo si hay avances en la renegociación del TLC. En la jornada de hoy de los candidatos presidenciales, López Obrador asegura que de ganar la presidencia no buscará una reelección. Mitt dice que todos los funcionarios corruptos deberán ser juzgados, incluso el presidente. Y Anaya se compromete a combatir la corrupción. El gobierno de Italia enviará a México a una delegación de policías y agentes del Interpol para colaborar en la búsqueda de los 3 italianos desaparecidos hace ya 36 días. En la Ciudad de México, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera asegura que la falta de agua en algunas delegaciones responde a asuntos políticos y que alguien busca desestabilizar a su gobierno mediante el cierre de válvulas de agua. Mientras tanto, siguen las protestas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio en este miércoles 7 de marzo. Son las 23 horas, yo soy Héctor Zamarrón y esta es la información de hoy. La Casa Blanca dio a conocer que la administración del presidente Trump podría hacer excepciones de aranceles o impuestos a algunos países, entre ellos Canadá y México, una medida que Trump podría firmar la siguiente semana. Esto después de que había amenazado con imponer nuevos impuestos al acero y al aluminio que exporta México, sobre todo si no se logra un acuerdo del TLC que favorezca a los Estados Unidos. We expect that the president will sign something by the end of the week, and there are potential carve-outs for Mexico and Canada based on national security, and possibly other countries as well, based on that process. Según medios locales, Canadá impondría nuevos impuestos a las importaciones estadounidenses de vino de California y miel de Vermont si es que Donald Trump insiste en aplicar aranceles al acero y al aluminio. Según la información difundida, Canadá estaría dispuesto a aplicar estos impuestos como represalias comerciales, aún en contra de sus obligaciones ante la Organización Mundial del Comercio. Canadá es el principal abastecedor de metales a Estados Unidos, por lo que pagar más impuestos afectaría su economía. Y en medio de esta polémica, hoy Jared Kushner, el asesor y yerno de Trump, llegó a México. En la mañana estuvo con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y 3 horas después se dirigió a una reunión privada con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, una reunión que duró cerca de 2 horas y 45 minutos. Hablaron de migración, de temas comerciales, de la seguridad fronteriza y el combate a organizaciones delictivas. Kushner visitó México en calidad de enviado del presidente Trump y estuvo acompañado de delegados del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esta noche, la Cancillería emitió un comunicado en el que precisó que tras el encuentro, los gobiernos de ambos países valoran que se pueda dar un encuentro entre Peña Nieto y Trump si hay progreso en el TLC. La visita se da a una semana y media después de que el diario Washington Post reveló que Trump y Peña Nieto cancelaron sus planes de reunirse debido a esta discusión telefónica por la construcción del muro. Y sobre la visita de Kushner, ¿qué dijeron los candidatos presidenciales? Esto. Al pueblo de México no se le olvida cuando este gobierno federal, después de que Donald Trump se dedicó a insultar a los mexicanos, a decir que éramos violadores, que robábamos, que llevábamos droga a los Estados Unidos, lo recibieron con alfombra roja en Los Pinos, lo cual fue un error histórico, pero fue además una humillación al pueblo de México y particularmente a las millones y millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos y que sufren esta discriminación. Pues que informen, ¿sí?, cómo se avanzó, ojalá y se avance en la negociación y se tienen que hacer estos acuerdos y que se informen las cosas y que no se comprometa nada que perjudique al pueblo de México. La relación entre México y Estados Unidos es una relación amplia y compleja y es una relación que implica que se dialogue con muchos.
Es una relación que implica que se dialogue con alcaldes, que se dialogue con gobernadores, que se dialogue con diferentes funcionarios del gobierno federal, que se dialogue entre empresarios, que se dialogue en prácticamente todos los elementos que pueden hacer que nuestro interés nacional se defienda de mejor manera. Y en ese ánimo de diálogo, y siendo además el diálogo el único y mejor instrumento de la política exterior, mientras más diálogo tengamos, mejor, en ánimo de defender nuestros intereses y nuestra soberanía nacional. En otra información, han pasado ya 36 días de la desaparición de los 3 ciudadanos italianos en Jalisco. Hoy, el hijo de uno de ellos, Francesco Russo, informó que el gobierno de Italia va a enviar a una delegación de policías e investigadores para apoyar en la búsqueda. En compañía de sus abogados, Russo dijo que ayer fueron recibidos por el canciller italiano, a quien le pidieron que haya presencia constante de su gobierno, por lo que el canciller dijo que en breve enviarán una delegación a México. Uno de los abogados explicó que vendrán funcionarios de la Interpol italiana con la intención de aumentar los esfuerzos y encontrar a Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimino. Vedere la mia famiglia, poterli riabbracciare a più presto è il miracolo che sto aspettando ogni secondo di questi giorni che stanno passando. Credo in Dio e nelle autorità che possano compiere questo miracolo. En Veracruz fue detenido un policía más de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por estar presuntamente implicado en la desaparición forzada de Juan Arturo Méndez Alcántara el mes pasado. Se trata del 9º policía detenido después de que ayer un juez de control ordenó la aprehensión de 8 policías, incluido Patricio Lagunes, el subdelegado del Mando Único en Córdoba. Los 9 detenidos están en el penal de mediana seguridad de La Toma en Amatlán de los Reyes. Este es el primer caso de desaparición forzada durante el actual gobierno allá en Veracruz. Y en la Ciudad de México fueron detenidos 3 presuntos narcomenudistas que operaban en Ciudad Universitaria. Al momento de la detención tenían 153 bolsas de plástico con cocaína y 62 con marihuana. Con estos 3 ya son 8 los narcomenudistas detenidos en la semana vinculados al narcomenudeo en esa zona de la UNAM. Por cierto, la Universidad Nacional informó que recuperó los espacios deportivos conocidos como los frontones, ocupados desde hacía tiempo por los narcomenudistas. El ex beisbolista mexicano Esteban Loaiza fue acusado formalmente en una corte federal de Estados Unidos por narcotráfico y fue transferido a una prisión. En la audiencia de hoy se presentó una denuncia sobre un cargo de posesión de cocaína con la intención de distribuirla. El 9 de febrero, la policía de San Diego encontró en la casa de Loaiza 20 kilogramos de cocaína pura a base de heroína, además de un compartimento en su auto en el que presuntamente escondía drogas para distribuir. Y en otros temas, en Michoacán, vea usted lo que pasó allá en Ario de Rosales, un templete colocado para que los funcionarios estatales presenciaran un desfile, se derrumbó. 40 de los invitados fueron a dar al suelo, de acuerdo con reportes de seguridad pública. Este desplome se debió a que las gradas se vencieron por el peso y estaban mal colocadas. Solo una mujer resultó, por fortuna, herida en la pierna. Por cierto que quien estaba ahí a un lado y también se salvó fue el gobernador Silvano Aureoles, estaba en el templete del lado. Vamos a información política. ¿Qué hicieron los 3 candidatos presidenciales? Hoy acudieron al Real Estate Show, organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios en la Ciudad de México. El candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, descartó reformar la ley y buscar una reelección en caso de ganar la presidencia. López Obrador dijo que trabajaría hasta 16 horas diarias para que un sexenio parezca de 12 años. Explicó que hizo esta aclaración porque consideró que hay quienes piensan que no van a ser suficientes los 6 años del sexenio para resolver los problemas del país. Son nada más 6 años, yo no me voy a reelegir y tenemos que hacer que nos rinda ese tiempo. Vamos a hacer 12 años en 6. Porque no vamos a trabajar 8 horas diarias, vamos a trabajar 16 horas diarias.
para que en 6 años saquemos a México del atolladero en que lo han metido y se establezcan las bases para un desarrollo futuro. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, nombró a la exdiputada Sara Latife como coordinadora de turismo por su desempeño cuando fue secretaria del sector en Quintana Roo. En el mismo evento del Real Estate Show, Meade coincidió con López Obrador en que la contienda electoral debe ser tiempo de concordia y no de ataques, y se dijo en favor de que el Ministerio Público pueda juzgar a cualquier funcionario que cometa un crimen, incluido el presidente. Que tendríamos que revisarlo a fondo. Ciertamente, en principio, me parece que es algo que debiéramos de hacer, pero en cualquier caso, en independencia de lo que se haga con el fuero, y yo vuelvo a insistir, a mí me parece que es un tema que tiene que revisarse a fondo y que tendría que evaluarse la pertinencia de eliminarlo. Lo que no tengo absolutamente ninguna duda es que el Ministerio Público tendrá que tener suficiente fuerza, autonomía y apoyo para poder juzgar a cualquier funcionario, incluyendo el presidente. Por su parte, el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, prometió terminar con la corrupción que aqueja al país. Además, Anaya agregó que quienes trabajan por crear infraestructura necesitan certeza jurídica y legalidad para invertir. Destacó que en lo que va del sexenio, el gremio ha invertido más de 36,000 millones de pesos. El gobierno no les hace ningún favor a ustedes. Lo que necesita el gobierno es que ustedes sigan invirtiendo. Y si un fraccionamiento, en lugar de desarrollarlo en 4 años, lo pudieran desarrollar en 1 año y le dieran vuelta nuevamente al dinero, se generarían más empleos, habría más riqueza y más familias se verían beneficiadas. Por eso quiero hacer el compromiso de trabajar con ustedes de la mano por el bien de sus negocios, que en consecuencia será el bien de México, de nuestra querida patria. Y donde coincidieron los aspirantes independientes a la presidencia fue en la Expo Ingeniería Civil. Ahí Jaime Rodríguez Calderón aseguró que busca derrumbar al sistema político, mientras que Armando Ríos Peter habló de corrupción y Margarita Zavala de conducirse con civilidad en la campaña. El respeto al otro, el derecho de los ciudadanos a escucharnos y a pedirnos que aclaremos, que digamos nuestras propuestas, pues depende también del honor de cada candidato, de cada candidata. Entonces, no estoy muy a favor de los pactos de civilidad, sino de las conductas de civilidad. Los tres han vivido del sistema toda su vida. Uno 20 años siendo burócrata, como es el candidato del PRI. Otro 18 años chupándose del dinero del partido al que pertenece porque no ha trabajado en otra cosa. Anaya ha construido su riqueza a base de las prebendas que ha tenido en sus cargos. Por eso yo quiero derribar al sistema, yo quiero quitar al sistema político mexicano, pero venciéndolos. Y creo que lo que está dejando claro este escenario es que esta elección se corre el riesgo que se convierta solamente en un salpicadero de lodo, donde además de todo no haya consecuencias, donde se diga que alguien es corrupto, no se pruebe, termine solamente lastimándose la imagen de las personas, o donde se quede la sensación de que todos los políticos son iguales. Y en el Congreso, la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados acordó que el jueves van a votar en el Pleno la terna de aspirantes a la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. La designación del nuevo auditor superior requiere el voto calificado de 2/3 partes de los diputados presentes, lo cual obliga a un acuerdo entre las bancadas que tienen mayoría. El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario del PAN, Marco Cortés, propuso votar mañana, pero solo Morena y Encuentro Social lo respaldaron. Cortés acusó a los grupos parlamentarios del PRI y de Morena de intentar imponer un auditor carnal como parte de un supuesto pacto entre el presidente y Andrés Manuel López Obrador. Como ustedes muy bien saben, ya existe el primor, que es la suma entre el PRI y Morena. El coqueteo inició cuando buscaban imponer el fiscal carnal. Hoy quieren, o parece que quieren, poner un auditor carnal. Afortunadamente es una votación de mayoría calificada y bueno, pues aquí cada quien dirá de qué lado de la historia estará. Ya se confirmará que el primor sí existe y que esta alianza y este pacto de impunidad entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador es una realidad.
En otras notas, Napoleón Gómez Urrutia, el líder del Sindicato Nacional Minero, ya no representa a los trabajadores de Minera Norte, una filial de Altos Hornos de México. La Suprema Corte confirmó que el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros ya no es titular del contrato colectivo, donde laboran 1.457 trabajadores que ahora estarán afiliados al Sindicato Democrático Minero. Hacemos una pausa y regresamos con la falta de agua y los problemas por el cierre de válvulas en la Ciudad de México, donde el jefe de gobierno dice que se trata de un tema político. Además, la bicicleta comunitaria creada por un grupo de jóvenes en Jalisco para ir a la escuela. Regresamos. En el asalto a la razón de Milenio, Carlos Marín. Milenio Diario, periodismo con carácter. Señor Ángel Cano, acompáñeme. Cuando los mexicanos nos unimos, cuando todos empujamos hacia el mismo lado, no hay obstáculo que nos detenga. Cuando nos unimos, cosas increíbles suceden. Aeroméxico, Delta, Teletón y tú. Juntos hacemos más. Milenio Diario trae para ti los increíbles vehículos todoterreno. Una gran colección con 12 modelos a escala que te impactarán. Puertas abatibles, llantas funcionales, carrocería de metal. Pueden ser tuyos por tan solo $119.90 cada uno. Encuentra uno diferente cada semana. Pídenos a tu boceador. Milenio Diario. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ordenó supervisión y vigilancia de la red hidráulica coordinada entre delegaciones, la Secretaría de Seguridad Pública, el C5 y el Sistema de Aguas. Esto debido a que el Sistema de Aguas en la capital informó que han detectado 50 puntos donde intencionalmente se cierran las válvulas para afectar el suministro de agua, de acuerdo con Mancera, con fines políticos y afectando principalmente a las delegaciones Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco, Azcapotzalco, Coyoacán y Benito Juárez. Mancera dijo que buscan detener a los infractores e identificar sus motivos. Además, se comprarán tapas de seguridad para colocarlas en lugares más estratégicos. Y esto se da tras las protestas y bloqueos de ciudadanos que afirman que desde el sismo del 7 de septiembre el servicio no funciona con regularidad. Tenemos un operativo, obviamente, en el momento que sorprendamos a cualquier persona que esté haciendo esta manipulación, pues será remitida a las autoridades para proceder en consecuencia. No encontramos una razón lógica para que esta situación se presente, porque los pozos están operando, porque el agua de los tanques está llegando, pero al empezar a hacer la revisión y buscar la razón de este tipo de problemas, encontramos que hay una válvula cerrada. El tema aquí es que saquemos el tema del agua, que es un tema muy importante para la gente, está relacionado con la calidad de vida, con la salud, que lo saquemos de la contienda política. Y sobre el tema polemizaron hoy los candidatos a la jefatura de gobierno. Alejandra Barrales, del PRD, afirmó que los culpables son militantes de Morena, mientras que Claudia Sheinbaum respondió que se trata de valvulistas, así los calificó, y en lo que sí coincidieron es que se debe combatir este problema cuanto antes. Yo ya había advertido que seguramente se van a venir todo este tipo de planteamientos, porque en esta contienda lamentablemente tendremos la presencia de gente que no le va a importar, que no va a reparar en afectar a otros. Yo lamento mucho que esta sea la forma en la que algunos quieran ganarse el voto. Desde hace mucho tiempo existe eso, tanto en las pipas, en algunas delegaciones, como en el manejo de las válvulas. De hecho, hay que acabar con los valvulistas. Los valvulistas existen cuando hay tandeo de agua, y el objetivo es acabar con el tandeo y permitir que haya agua todos los días.
Por su parte, el candidato del PRI, Miquel Arriola, calificó como triste que el jefe de gobierno asuma que el problema del agua es debido al cierre de válvulas. Arriola declaró que no es posible gobernar con percepciones, sino con autoridad para resolver los problemas, y también dijo que Mancera intenta protegerse con el argumento de que hay grupos que quieren desestabilizar a su gobierno sin decir quiénes. Y debido justo al desabasto de agua, esta tarde vecinos de la delegación Venustiano Carranza, como lo han hecho de otras delegaciones, bloquearon la calzada Ignacio Zaragoza durante más de una hora con pancartas. Los afectados cerraron carriles centrales y laterales hasta que acordaron dialogar con las autoridades sobre este problema. Más tarde, vecinos de la colonia 51 Legislatura en la Gustavo Amadero bloquearon por una hora la avenida Eduardo Molina y San Juan de Aragón a la altura de la Prepa 3. De acuerdo con los vecinos, llevan 5 años con problemas de abasto de agua. Estas protestas se suman, le decía yo, a otras que se han hecho, por ejemplo, en Ermita, Iztapalapa. El nuevo comisionado para la reconstrucción, Edgar Tungui, anunció que la comisión que encabeza no va a iniciar los trabajos desde cero, pues van a retomar los diagnósticos que deja su antecesor, Ricardo Becerra, para reactivar los apoyos a los damnificados por el sismo de septiembre. El nuevo comisionado mencionó que como primer objetivo van a revisar los avances en cada uno de los 45 subprogramas para la reconstrucción con el fin de dar el visto bueno a quienes hayan solicitado recursos. Dijo que trabajarán como asesores externos de la comisión Xioli Pérez, jefa del Servicio Sismológico Nacional, la investigadora de la UNAM Loreta Castro y Mauricio Merino, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Nosotros teníamos reuniones semanales con el comisionado antes de que él renunciara, entonces conozco mucho de lo que está haciendo en la comisión. Siendo yo secretario de Obras, bueno, me tocó tener varias reuniones con la comisión, entonces me parece que esa es una ventaja, no empezar de ceros, sino sabemos ya mucho de lo que hay y la idea es retomar de inmediato los trabajos. Como te digo, no se trata de esperar a hacer un diagnóstico, sino ir trabajando en las líneas de acción que ya conocemos y simplemente ver dónde tendríamos que reforzar para poder dar la atención oportuna. Y mire esto que pasó aquí en la Ciudad de México también, en el metro. Una mujer de 70 años que se trasladaba en la línea 2 resultó herida en la cara por una piedra arrojada desde la calle a la altura de la estación Nativitas. La mujer fue atendida en el lugar y trasladada después a un hospital. Las autoridades trataron de encontrar al responsable inspeccionando el exterior, pero no lograron detener a nadie. La Procuraduría de Justicia ya comenzó una investigación por estos hechos, que de repente va uno en el metro y pues sale una piedra ahí a la altura de la estación Nativitas y golpea a esta mujer. Terrible. Por cierto, el gobierno de la capital informó que la 10ª Feria Internacional de las Culturas Amigas se va a realizar del 14 al 29 de abril con invitados de honor, China y Pekín. Esta feria se lleva a cabo en 2 sedes. La principal será el Zócalo, donde habrá 3 pabellones, uno de la capital, uno de diseño y el tercero de la diversidad cultural. Y la segunda sede será en la Plaza de Santo Domingo, donde habrá la ya tradicional muestra gastronómica de los países invitados. Esta mañana, un ciclista murió atropellado por un tráiler en el anillo periférico, Canal de Garay y la calle Estrella, allá en la colonia San Juan Jalpa, en Iztapalapa. Este joven de unos 20 años de edad circulaba en el carril de extrema derecha cuando el tráiler lo golpeó al dar vuelta precisamente a la derecha. El hombre salió disparado, murió al golpearse la cabeza en el pavimento. El conductor fue detenido 2 calles adelante y trasladado al Ministerio Público. La víctima, identificada por sus familiares como Domingo, pues murió prácticamente al caer, y con él son 5 ciclistas muertos en lo que va del año en la Ciudad de México. En la delegación Azcapotzalco murió un motociclista atropellado también por un tráiler, esto en la colonia industrial Vallejo. El conductor, de unos 30 años de edad, circulaba por avenida Ceilán con dirección al norte antes de cruzar Poniente 134, cuando al intentar rebasar al tráiler, aparentemente derrapó y el tráiler terminó pasándole encima. El chofer del tráiler fue detenido y llevado al Ministerio Público. Esta noche un grupo de ciclistas están llevando a cabo una ciclopinta, como le llaman,
lo que buscan es balizar las zonas sobre Avenida División del Norte, donde exigen que se implemente un carril exclusivo para bicicletas. Esto es parte de actividades que ya han realizado ahí mismo, exigiendo una ciclovía en esa avenida que pues conecta al sur de la ciudad con el centro. El objetivo es que haya más seguridad en la zona, evitar accidentes de tránsito en donde se vean involucrados ciclistas u otras personas. En Zapopan, como en otras ciudades del país, la mayoría de las escuelas están en promedio a 3 kilómetros de las casas de los alumnos. Y para promover la movilidad no motorizada, un grupo de estudiantes fabricó un vehículo que va a cambiar la forma en que se trasladan los alumnos a sus escuelas. La forma en la que un grupo de alumnos llegue a su escuela cambiará de manera total. Un pequeño porcentaje de alumnos llegará al colegio Subiré pedaleando la conocida Subibici. Este colegio se encuentra en la zona real del municipio de Zapopan, Jalisco. Tiene una matrícula de 2,000 alumnos y 600 ya llegan en el servicio de camiones de transporte escolar. El resto se mueve en automóvil, a pesar de que se estima que más del 50% de alumnado vive dentro de un radio de 4 kilómetros alrededor de la escuela. Analizando la situación, observamos que uno de los problemas, no solamente del colegio, sino de la ciudad entera, es la cuestión de la movilidad, del transporte, en especial para las escuelas. Nosotros nos dimos cuenta de que estábamos ocasionando un poco de caos vial en nuestra área y decidimos pues hacer algo al respecto. 9 alumnos de primer grado de secundaria y una compañera de tercer año se unieron para desarrollar la creación de una bicicleta que tenga función de transporte escolar. Ellos participaron de la mano con profesores e ingenieros. Después de 7 meses de trabajo, este vehículo no motorizado se encuentra en proceso de pruebas. Tiene una capacidad para 10 personas, 4 llantas, volante, cadenas, pedales, un motor eléctrico, suspensión, luces delantera y traseras, 6 paneles solares, así como sistema de frenado y tracción. Esta idea surgió de unas bicicletas que vimos similares en Europa. Lo que aportamos nosotros fueron las ideas que vamos a agregar, como el incremento de la batería y los paneles solares que van a alimentar a las luces para dar las direcciones. Todos los que tripulan la Subibici pedalean y se mueve a partir de tracción humana. 10 personas pues fácilmente pueden impulsarla, pero al momento de regresar a los chicos a sus casas, el camión se iba a quedar solamente con un operario. Por esa razón le implementamos un motor eléctrico. Este motor eléctrico impulsa a los 650 kilos que pesa la estructura sin ningún problema. Y este motor eléctrico es impulsado por baterías que son cargadas a su vez por celdas solares. El armado de la primera Subibici tuvo un costo de 60,000 pesos debido a los cambios y las pruebas que se realizan. El colegio estima tener 10 de estos vehículos y planean que los precios se reduzcan entre un 40 o 50%. Bueno, lo que sigue es llevarlo a la realidad. Hay que cumplir con algunas reglas, con algunas situaciones, pero es posible que el vehículo incluso entre en la categoría de las calandrias eléctricas para poder emplacarlo y de esa manera poder tener seguro para los pasajeros, que son los estudiantes. La Secretaría del Medio Ambiente nos habló de concursar el proyecto para poder bajar recursos y que este vehículo no se quede en un prototipo, sino que realmente pueda haber 20, 50, 100 vehículos de este tipo circulando por la ciudad. Se proyecta que el programa de Bus Bici tenga participación de padres de familia, quienes se estarían alternando la conducción de este vehículo. Al principio estarán activos 10 Subibici, por lo que alrededor de 90 alumnos llegarán a la escuela haciendo ejercicio, no contaminando y conviviendo con compañeros y vecinos de los fraccionamientos. Con imágenes de Javier Ponce, para Milenio Noticias, Arturo Ramírez Gallo. Esta noche se llevó a cabo una emisión más de Foros Milenio como previo al Día Internacional de la Mujer con el tema Ellos, Ellas, Nuestros Prejuicios. Los panelistas hablaron sobre cómo el género influye de forma determinante en el rol que tenemos en la sociedad y sobre todo, aunque parezca que no, aún hay muchos prejuicios sobre las labores que son supuestamente para hombres y mujeres. Un ejemplo es el testimonio de la directora de marketing de Cabify, quien asegura que los hombres aún no se acostumbran a ver a las mujeres al volante o como choferes de un taxi. Además, ella, en su papel de directiva, le ha tocado vivir varios momentos de discriminación.
Bueno, muchas veces lo que pasa es llegando en reuniones donde las personas no conocen, no saben quién soy. Me ha pasado algunas veces que pues parten del principio de que estoy ahí para asesorar o tener un papel no de tomada de decisión o de contribuir con una conversación. Y creo que eso es una situación que muchas mujeres han pasado y Hacemos una pausa y regresamos con la pelea entre el gobierno de Donald Trump y California por un acuerdo sobre migrantes. Además, el reclamo que hizo la protagonista de la cinta, una mujer maravillosa, a la presidenta de Chile. Regresamos. Bueno, es una obligación que tenemos todos los mexicanos y es el momento culminante del proceso democrático del país. Al ejercer el voto todos estamos decidiendo quiénes van a ser las autoridades que nos van a gobernar. Una gran satisfacción, porque sé que un voto, el mío, pues no cuenta nada en el cúmulo de los votantes, pero es parte y todos somos parte de ese ejercicio democrático. Por supuesto que sí. Porque en definitiva en la fiesta democrática vamos a elegir quiénes van a ser nuestros gobernantes. Y los gobernantes, si bien es cierto que no son los que van a dar las soluciones mágicas al país, sí de alguna manera fijan las políticas y el rumbo hacia donde se va a dirigir el país. Que sea una fiesta democrática, que se respeten a los árbitros, que sea ordenada y sin violencia y que no haya conflictos electorales. En Estados Unidos, por segunda ocasión en menos de una semana, la zona noreste fue afectada por una tormenta de nieve. Sobre todo, ciudades como Boston, Nueva York, Filadelfia. Hubo que cancelar más de 3,000 vuelos y las carreteras lucían prácticamente vacías. Las autoridades prevén que estas condiciones permanezcan hasta mañana jueves debido a las nevadas y a los fuertes vientos. Hay cientos de casas sin electricidad y al menos 50,000 personas están bajo advertencia de tormenta invernal. Siguiendo con Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, se reunió con integrantes del Consejo Nacional Latino para discutir temas como infraestructura, seguridad interior, seguridad fronteriza. La comunidad latina es la minoría más amplia en Estados Unidos y continúa en expansión. De ahí la importancia de que Trump entablara un diálogo con empresarios del sector, aunque dijo que va a seguir sus proyectos para endurecer la seguridad de las fronteras. After years of rebuilding other countries, and we have built a lot of countries, it's time to start building our country again. But a wealthy nation must be a safe nation. Protecting the security of our country is my highest duty. It's the most important thing I can do. That is why my administration is committed to securing our border, dismantling dangerous gangs, and stopping the flow of deadly drugs that are just pouring across. It's never been a problem like over the last 3-4 years. Además, el director de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó el trato de Estados Unidos y diversos países que en Europa dan a los migrantes. En la presentación de un reporte anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el funcionario reprochó a Estados Unidos los tratos abusivos contra migrantes, así como la falta de una ley que dé certeza a los Dreamers, certeza legal a los Dreamers. In the United States, I'm shocked by reports that migrants intercepted at the southern borders, including children, are detained in abusive conditions, such as freezing temperatures, and that some young children are being detained separately from their families. Detentions and deportations of long-standing and law-abiding migrants have sharply increased, tearing families apart and creating enormous hardship. I deplore the continuing uncertainty about beneficiaries of the DACA program.
Sobre esto, el gobierno de Estados Unidos demandó al estado de California porque varias de sus leyes migratorias violan, según Trump, la Constitución. En el tema migratorio, esta demanda pide a un juez federal bloquear 3 leyes aprobadas en el estado en los últimos meses que limitan la colaboración entre policías locales y autoridades migratorias para detener a personas a las que se tenga duda de su situación migratoria. La administración considera que estas leyes impiden que los agentes migratorios puedan deportar a aquellos migrantes indocumentados que tienen antecedentes penales. Y sobre esto, el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, presentó públicamente la demanda contra el gobierno de California. Sessions dijo que si California continúa obstruyendo los trabajos de las agencias migratorias, van a usar todo su poder para detenerlos. We're simply asking the state and other sanctuary jurisdictions to stop actively obstructing federal law enforcement. I fundamentally believe at my core that we should not further endanger the lives of those who risk everything for us because some officials want to violate the law in promoting an agenda that the American people reject. So California absolutely, it appears to me, is using every power it has, powers it doesn't have, to frustrate federal law enforcement. So you can be sure I'm going to use every power I have to stop that. Ante esto, el gobernador de California advirtió que ese estado se va a defender legalmente de las acciones en su contra. And like so many in the Trump administration, this Attorney General has no regard for the truth. What he said earlier today is not true. It is a lie. And despite what he's done, I still put my hand out and say, I'll cooperate, Jeff, if you can get off this current maneuver you're on, because it's unbecoming. It's based on non-truth, and I hope you'll shape up before it's too late. And I'll tell you, this lawsuit, they're talking about going to the Supreme Court. This lawsuit is going to last a lot longer than the Trump administration. Eso es Estados Unidos. Vamos a Sudáfrica porque se dio una historia insólita y 3 hombres atacaron a Menjiwala, un destacado triatleta al que pretendieron cortarle las piernas con una motosierra. El atleta entrenaba por la mañana con uno de sus compañeros. Cuando los agresores se acercaron a él, él pensó que se trataba de un asalto, entregó sus pertenencias, pero los hombres lo arrastraron hasta un lugar con arbustos y ahí, con la motosierra, comenzaron a cortarle la pierna. Lograron llegar hasta el hueso, pero la cadena de la motosierra se les atascó y los atacantes escaparon. El atleta fue llevado a un hospital después de ser operado. Su estado de salud es estable, pero se desconoce el futuro de su carrera. Este caso se investiga como un intento de homicidio. Y en miércoles por la noche, este es nuestro resumen. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibió en el Palacio de la Moneda al equipo realizador de la cinta Una Mujer Fantástica, que este domingo recibió el Oscar a la mejor película extranjera. Después de tomarse fotos con la estatuilla y parte del elenco, la presidenta se comprometió a acelerar los trabajos para que el Congreso apruebe la ley de identidad de género que fue enviada esta semana. La protagonista, Daniela Vega, reclamó que en su identificación oficial todavía tiene un nombre masculino, pues el gobierno de Chile no ha autorizado el cambio de identidad para personas transexuales. Daniela Vega se convirtió en la primera actriz transgénero en ser presentador durante los premios Oscar, lo que fue considerado por muchos un triunfo para la comunidad LGBT. En este país hoy, en el que yo regreso con el equipo feliz, en mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, y es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad. Y el tiempo pasa, y el reloj corre, y la gente se va esperando eso. Y hoy aparece una película que no pretende ser el faro, sino que pretende preguntarse, ¿dónde está lo que estamos buscando? Y eso es, al menos para mí, lo que significa haber hecho esto con este equipo de hombres y mujeres disponibles a poner emociones humanas al servicio de otros seres humanos. El gobierno federal, en conjunto con Cinemex, lanzaron la iniciativa Cine Seguro, que tiene por objetivo educar a la población para saber qué hacer en caso de que mientras estén en el cine ocurra un sismo.
La información será difundida a través de los cineminutos previos a cada función en 2.730 salas de Cinemex en todo el país. Una de las recomendaciones es que si al momento del temblor el usuario está dentro de la sala, lo mejor es no intentar salir, sino protegerse debajo de los asientos y, sobre todo, proteger la cabeza. En caso de estar en el lobby del cine, lo más recomendable es alejarse de vitrinas y pantallas y buscar un lugar seguro. La Universidad Nacional Autónoma de México presentó el programa para conmemorar el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. La UNAM realizará más de 130 actividades. Además de difundir material inédito, se creará una colección de documentos digitales de fotografías, video, textos, piezas de arte, testimonios y fotos de los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, así como archivos de las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional. Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas participará en el desarrollo de un memorial para las víctimas del movimiento estudiantil de 1968, que se colocará en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Baste decir que ante una serie de protestas, marchas y concentraciones, el Estado respondió con represiones, arrestos, toma de instalaciones y actos de barbarie. Y finalmente, en la tarde del 2 de octubre de 1968, aquí mismo, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, una criminal represión cegó la vida de cientos de jóvenes. Por supuesto que el 2 de octubre jamás se podrá olvidar. Coca-Cola lanzará este 2018 la primera bebida con alcohol en más de 130 años de historia de la compañía. La nueva lata se venderá en Japón y se trata de una categoría conocida como Shuhi. Es una bebida enlatada que incluye alcohol. Tradicionalmente está hecha con una bebida destilada, llamada Shoshu, y agua con gas, además de algunos aromatizantes. El Shoshu tiene una graduación alcohólica de aproximadamente 25%, comúnmente destilada de cebada, y por ello es más débil que el whisky o el vodka, y más fuerte que el vino o el sake. Según Coca-Cola, estos cambios responden a la necesidad de satisfacer a una porción específica del mercado. Milenio Noticias. La semana pasada, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel ofreció 3 conciertos en el Palacio de Bellas Artes al frente de la Filarmónica de Viena. Dudamel dijo que México fue un sueño hecho realidad al recordar su debut en Bellas Artes cuando era adolescente. Hoy, Dudamel compartió un video en el que recalca que la música está en todas partes en México. Incluso agradece a unos organilleros que lo dejaron tocar con ellos. Y para despedirnos esta noche, los dejamos con este momento. Gracias por acompañarnos, buenas noches, se quedan en buenas manos, se quedan en Milenio.